José Luis Esper, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, querido. Siempre yo te escuché en varios reportajes y todo, te pregunté, ¿quién te van a acompañar? Vos te vas a candidatear a presidente en el 2019. ¿Quién te vas a acompañar? Vos decís lo mismo, no es tan importante los nombres. Me parece que luego de 100 años que Argentina empezó a hacer mal las cosas y 70 que hacer mal las cosas ya empezó a tener consecuencias económicas muy graves, me parece que acá lo importante es que haya claridad en lo que hay que hacer y además que no se mienta en campaña para evitar este argumento, que es falaz en algún lugar, que cuando llega no podía hacer nada, el famoso y estúpido teorema de Baglini, ¿no? En parte ese teorema, que dice que el nivel de realismo de tu propuesta depende de cuán cerca o lejos estás del poder, cuanto más cerca más realista, cuanto más lejos más delirás, en realidad esconde, no te metas con el sistema porque el sistema te devora. O sea, Argentina tiene un sistema económico, político, institucional que ha devorado al país. Argentina hace 40 años no conocía estos niveles de pobreza. Argentina no conocía hace 30 años estos niveles de delincuencia. Y hace 20 tampoco estos niveles de producción y consumo de droga. Esa es la consecuencia de un sistema que nos devoró, nos devora todavía. Este es un sistema donde tenés grandes ganadores como empresarios, algunos de los cuales ya están en cana por chorros, políticos, algunos de los cuales también están en cana por delincuentes, y sindicalistas que también algunos hay en cana, pero eso es solamente lo que se ve, es la punta del iceberg. Vos tenés un sistema que tiene que apuntar a hacer otra cosa completamente diferente, para que dejen de existir ese tipo de empresarios, algunos de los cuales terminan presos, para que dejen de existir políticos donde algunos terminan presos y sindicalistas igual. El mismo sistema, como vos bien decías recién, que hace que el dólar por ahí vuele y vivamos hablando siempre las mismas cosas en materia económica, es el mismo que vos ves la causa de los cuadernos, por ejemplo, Sí. ¿no? O los empresarios presos, o los sindicalistas presos, o los políticos presos, es lo mismo. En países que prosperan, que progresan, donde no se ven estos niveles de pobreza, ni estos niveles de inflación, ni estos tarifazos, ni los defaults, son países donde no es casual, vos no vivas hablando de, como estás hablando acá, de sindicalistas presos, chorros, políticos presos, chorros, y lo mismo con una parte de la clase empresaria, no existe eso. Países como, por ejemplo, en Brasil, los chorros van en cana, por lo menos. Te gustará o no lo que hace económicamente Brasil, pero ahí el que choreó va en cana. Sí, tiene una ley del arrepentido, ¿no? Que, entre comillas, vale la pena, ¿no? En Chile, vos no tenés esta cosa impresentable de acá. No, entonces, me parece que hay que imitar las cosas de aquellos países similares a nosotros. Sí, pero no te da la pauta, José Luis, que lo imitamos a medias, ¿no? Como que siempre le queremos poner la cosa autóctona. ¿A qué me refiero a cosa autóctona? Y, por ejemplo, me compro una computadora, pero no me compro todo, no me compro toda la CPU, porque una plaquetita me la hace un vecino que es más barata y así después el sistema no funciona bien. Y la divisa criolla, a nosotros nos cuesta, por nuestro nacionalismo, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia en algún lugar, pensar que podemos ser geniales en todo, y no es así. Algunas cosas las hacemos bien y otras cosas las hacemos mal. Entonces, acá se trata de imitar lo que está probado que funciona y que por no sé qué cuerno nosotros no lo hacemos, no lo podemos o no lo queremos hacer. Yo te diría, vos tenés que ir a un país que compita con el mundo, la pucha, si vos para tener un programa competís con otros colegas para ganarte el favor de un publicista, un tipo que auspicia tanda, ¿por qué no vamos a competir como país? Si yo compito con otros colegas para tener cada vez más mercado, ¿por qué no vamos a competir como país? ¿De dónde se inventó esto de la sustitución de importaciones? De vivir colgado del arco para que no te metan goles, ¿viste? ¿Dónde se inventó esto que el único que tiene derechos es el gasto público? ¿Y el tipo que paga impuestos, que no tiene derechos? ¿Que son marcianos los que pagan impuestos acá? No, es un boludo, ¿no? Bueno, pero yo lo que te digo es cómo están invertidos, cómo está subvertido el orden del sentido común acá. Acá hay que ir un poco de sentido común, ¿viste? José Luis, cuando lo escuchás a Dualde o lo lees que dice a los empresarios hay que indultarlos, a los que están involucrados en el cuaderno, ¿qué sentís? Pensar asco, eso es lo que me da. Los empresarios coimeros tienen que estar presos, es ahí donde tienen que estar los empresarios. Lo que pasa, bueno, Dualde es la vieja política, ¿no? Es la política trencera, de empresarios truchos, políticos truchos. Es parte del pasado, Dualde. Ojalá que sea parte del pasado. La verdad que es parte del problema y no de la solución. Dualde dejó fundido la provincia de Buenos Aires, quebró al banco la provincia de Buenos Aires.
Me parece que es parte del pasado. El mismo pasado que hay que dejar atrás ahora en las elecciones estas. Yo creo que el pasado que se llama Cristina Kirchner hay que dejarlo atrás. Para aquella gente que simpatiza con mis ideas del sentido común, de un Estado pagable, otro sindicalismo, otra apertura argentina con el mundo, y que tiene miedo a que vuelva Cristina, yo le digo, mira, no puede ser que por miedo a Cristina votemos 3 elecciones a favor de Macri, a favor de este presente tan mediocre. Votemos una cosa diferente, votemos algo que dé perspectiva de futuro. De Cristina la derrotamos en segunda vuelta en todo caso. No hace falta votarlo 3 veces a Macri para hacerle creer que vamos por el camino ideal con él. Démosle una señal de advertencia. A ver, usemos la democracia de manera inteligente, usemos la democracia para balancear poderes, para dar advertencias al gobernador de turno. No votemos siempre por miedo o por miedo al menos malo. José Luis, vos en el principio de la nota dijiste hay que dejar de mentir en campaña. Me acuerdo que Melconian en algún reportaje dijo lo mismo, que lo sacaron de hablar en la campaña porque él decía la verdad, ¿no? Y recordemos muchas cosas que dijo en la campaña Macri, no, pobreza cero, que no se va a perder los derechos, impuesto a la ganancia, bla, 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 bla. ¿Y por qué te hago esta introducción, no? Porque muchas veces con respecto a tu imagen, ¿no? Los medios quieren instalar cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? Y que José Luis Espert, candidateas a presidente 2019, ¿con quién vas a estar? ¿Quiénes son tu nombre? ¿Quién te acompaña? José Luis Espert, ¿es el Bolsonaro argentino? Y José Luis Espert no puede hacer absolutamente nada porque no tiene aparato. La típica frase de la Argentina: Argentina es tan grande, no tiene gente que lo acompañe, no tiene fiscales. ¿Cómo se puede hacer campaña siendo nadie? Y te lo digo siendo nadie con respeto, y me entendés lo que te quiero decir. No, te entiendo. Bueno, son todos, vos sé que ahora el 1 de febrero sale mi segundo libro, luego de la Argentina devorada, que se va a llamar La Sociedad Cómplice. Yo te voy a responder a la pregunta, no es que me estoy yendo por sí. Y ahí lo que hago es desmitificar los mitos que la gente tiene sobre las cosas que hay que hacer acá. Uno de los mitos es que vos, como no tenés experiencia de gobierno, no tenés aparato, no podés gobernar. Y yo pregunto, los que han tenido experiencia de gobierno y tienen aparato, ¿dónde no han dejado? Pues yo les recuerdo que, como consecuencia de, en parte, las enormes restricciones que hay para entrar a hacer política, como en mi caso, de cero, de la nada, las restricciones que encontrás son infinitas. Ya para un partido político, no te imaginas lo que es, ¿no? Debido a las enormes restricciones que hay y los costos en términos económicos, simplemente te digo algo, mirá el número que te voy a pasar para que te des una idea de los costos económicos que tiene hacer política en Argentina. Vos, para participar de una elección a nivel nacional en todos los distritos, tenés que imprimir una cantidad de boletas, de estas sábanas que se imprimen ahora, ¿viste? Sí. Igual a 1,5 veces el padrón electoral. El padrón electoral son cerca de 30 millones de personas, 1,5 veces 30 son 45. 45 millones de boletas tenés que imprimir para cada elección. 45 millones de boletas. Cuesta $1 millón cada impresión de las 45 millones de boletas. O sea, solo de boletas, Sí. Solo de boletas necesitas 3 palitos verdes para participar de las 3 elecciones. Y José Luis, vamos a decir la verdad, hay algunos... Si vos fueras a la boleta única de papel, como dice Javier Maldone, esto pasa a ser 0. Claro. Bueno, vuelvo al tema de los mitos. Y te cierro con esto. Y hay algunos que imprimen a propósito mal para volver a reimprimir, ¿no? Pero por eso, ahí está generando un montón de millonarios que imprimen boleta al pedo, más allá del efecto ecológico, ¿no? Dicho sea de paso. Sí. Pero bueno, vamos a los mitos. Entonces, la arquitectura legal política en Argentina está hecha para que no entre nadie. Entonces te quedan solo el elenco estable de siempre. Y yo digo, los que tienen aparato, los del elenco estable, los que tienen experiencia, ¿dónde no han dejado? Con este país que terminó por vez número 27 en un acuerdo con el fondo, con una devaluación, cagado de hambre, pobreza explotando. ¿Esa es la política que quieren? ¿La política de los grandes aparatos, de los grandes experimentados de la política? Mira, yo soy consciente que manejar en un país no es joda, obviamente que lo soy. Pero que no me vengan a correr con la falta de experiencia para gobernar, cuando los que tienen experiencia, que forman parte del elenco estable, han transformado a la Argentina en un país miserable, por poco. José Luis, alguna de las críticas que te hacen con tu postulación para el 2019 dice, no, le está haciendo el juego al kirchnerismo, ¿no? Porque le va a sacar un par de puntitos a Mauricio Macri. Y otro dice, no, le está haciendo el juego al macrismo, porque él, como viene en la oposición, y le va a sacar un par de puntitos a Cristina.
en realidad, evidentemente, si vos tenés un par de puntitos, alguno se lo vas a sacar. Bueno, en primer lugar, ahora te voy a contestar la pregunta esa puntualmente. Por el amor de Dios, estamos en democracia, que ahora no me puedo presentar porque le saco votos a alguno y entonces el que pierde supuestamente a mano de mis votos asusta de que viene el otro cuco, o que viene Cristina, o Cristina asustando que sigue el cuco de Macri, pero por el amor de Dios, estamos en democracia, no compramos democracia para que solo hubiera dos partidos, un delirio eso. Segundo, el macrismo cuando dice que le hago juego al kirchnerismo, mira, se hubieran acordado gobernar mejor a lo largo de 4 años, no terminar igual que Cristina con el PBI, que es la misma inflación y más pobreza incluso. Tercero, el que tiene miedo de que vuelva Cristina, y es una persona que votó a Macri y está desencantada con Macri, mirá, me puede votar a mí en paso y primera vuelta, y después a Cristina la dejamos de lado, aquel que considera que es el pasado, en la segunda vuelta. Es muy simple. No tiene que tener miedo, de ninguna manera, insisto. El macrista desencantado que tiene miedo de votarme por temor a hacer el juego a Cristina la derrotamos en la segunda vuelta, y en paso y primera vuelta hacemos una suerte de gran interna entre todo el antikirchnerismo. A ver, supongamos que Cristina mide 30%, hay un 70% que no la votaría. En paso y primera vuelta hagamos una gran interna dentro de ese 70% que no la votaría Cristina, y una vez que dilucidemos cuál es el mejor candidato para derrotar al pasado, que es Cristina, en segunda vuelta la derrotamos a Cristina, punto. José Luis, sinceramente, ¿vos te ves con posibilidad de ser presidente? Mira, si no me viera con posibilidades, yo estoy en una posición muy cómoda en mi vida, muy cómoda. Así que si no me viera con posibilidades, de ninguna manera me estaría presentando. Y además... No sé por qué te hago la pregunta, porque yo me acuerdo cuando Jorge Rial tenía el programa en A24 a las 21, ya hace creo que 2 años por ahí, o 3, cuando empezó ya la crisis de este gobierno en manera económica, te estaba haciendo una nota y él te decía, pero no te vamos a ver como funcionario de este gobierno, y vos decías, no, ni loco, no, te lo firmo acá, no, y él sospechaba eso y te preguntaba, como que en ese momento tampoco se veía como ambiciones políticas tuyas, y tal vez, viste, algunos dicen, no, y capaz que lo hace como un juego, lo hace para exposición mediática, y tal vez es discriminatorio lo que voy a decir, pero decir, ¿y este tipo se presenta? ¿Para qué se presenta? ¿Verdaderamente cree que puede ser presidente? Mira, yo creo que sí, y si no ocurriera ese hecho, al menos me quedo tranquilo con mi conciencia que cuando se abrió la oportunidad para discutir las ideas del sentido común que Argentina debería aplicar para cortar con su decadencia, esa vez puse, como se dice, no le esquivo el traste a la jeringa, digamos, ¿no? Puse lo que hay que poner en un momento donde se abrió la ventanita. Yo creo que ese es otro tema. Yo creo que se abrió la ventanita ahora con este pasado horrible que es Cristina y este presente triste que es Macri, para discutir otra cosa. Hay una gran desconfianza de la gente en la política tradicional, y sin duda que a esta altura Macri lo es, porque tiene una larga experiencia política, y el gobierno de Macri económicamente fracasó de manera rotunda. Y Cristina significa un pasado horrible. Y por eso yo creo que es un momento para aprovechar y meter en la endijita esa pequeña que hay estas ideas del sentido común. Tengamos otro país, compitamos con el mundo, tengamos un Estado pagable, otro sindicalismo, reforma que la tenés que hacer de a poco, obviamente, pues esas sí son reformas estructurales, no es bajar el gasto público un poco y devaluar, eso lo debería haber hecho más que el primer día. Esto es otra cosa. Más allá de la especulación política que existe de ser presidente, creo que, aunque no ocurriera ese hecho, me parece valioso para la Argentina, para la sociedad, que se empiecen a discutir las ideas del sentido común, que son las ideas que países exitosos aplican, y nosotros, por la cuestión que sea, no la aplicamos y por eso nos va mal. Estamos hablando con José Luis Espert, candidato a presidente para el 2019. ¿Horacio? Sí, José Luis, la economía sin lugar a dudas es el tema más importante. Hoy día creo que todo pasa por ahí, estamos a las puertas de, algunos dicen, un nuevo default, el resto de los países no le creen a la Argentina, el JP Morgan puso el riesgo país por las nubes, todos los indicadores son malos. Macri insiste con que es el único camino y la oposición empieza a hablar de nuevas alternativas, nuevos caminos. ¿Cuál es la nueva propuesta suya a nivel económico para el 2019? Bueno, a ver, vos tocaste un tema que es sensible para llevarle algo de tranquilidad objetiva a la gente, no es venderle humo.
sobre el default. Mira, yo no voy a frotar la lámpara de Lalino para decirte si Argentina va a defaultear o no. No tengo la menor idea si eso va a ocurrir o no. Lo que creo que Argentina debería hacer todos los esfuerzos posibles para evitar un default. Porque ¿sabe qué pasa? Nadie nos va a prestar. Algún día van a decir no le prestamos más a la Argentina. Y guarda que transitoriamente esto ocurrió, motivo por el cual Argentina tuvo que ir a un acuerdo con el fondo, claro, porque si no defaulteábamos la deuda este año. A ver, el acuerdo con el fondo, ahora voy a las propuestas, no concretas, pero este tema del default es un tema que tiene que ver con una de las columnas vertebrales de mis propuestas económicas. Argentina no puede ser un país pequeño que vive defaulteando la deuda, rompiendo todos los contratos. Este año, Argentina en junio firmó un acuerdo con el fondo por 3 años, de junio de 2018 a junio de 2021. Sí. A lo largo de esos 3 años, con la modificación que se hizo en septiembre, el desembolso del fondo iba a ser de 57.000 millones de dólares. 57.000 millones de dólares a lo largo de 3 años. Sin embargo, el fondo va a terminar desembolsando 50.000 millones de dólares de 57.000 que tiene todo el acuerdo solo de acá a fin de 2019. O sea, en un año te dan prácticamente todos los fondos que te darían en teoría en 3. Eso es así porque si Argentina defaulteaba la deuda. O sea, Argentina sin el acuerdo con el fondo defaulteaba la deuda o reestructuraba. Pero bueno, previo a reestructurar iba a ser un default, iba a decir no puedo pagar. Entonces, aquel que piensa que Argentina va a defaultear la deuda no es un tirabomba de mente que quiere meter miedo. Argentina se salvó el default por el fondo. ¿Qué va a pasar en 2020 cuando se terminen en los hechos el acuerdo con el fondo? Es una pregunta. Ahora yo no te voy a decir Argentina va a defaultear la deuda. Creo que estamos a tiempo todavía de hacer todos los esfuerzos para evitar un default. Sobre mis propuestas. Son muy simples, te diría, son las que hacen los países que prosperan. Chile le va muy bien hace 40 años, Perú empezó a hacer una maquinita hace 25. ¿Qué hacen ellos? Mira, primero firman acuerdo de libre comercio con todo el mundo. ¿Libre comercio qué es? Mira, firmás un acuerdo con un país donde vos te pones de acuerdo acerca de todo lo que vas a importar, aranceles bajos y lo que vas a exportar a ese país. A vos traes a hacer una apertura unilateral, pero vos no vas a ganar el partido colgado del arco, para que no te metan goles, para que no entre nada de afuera como hacemos nosotros hace un siglo. Vos ganás el partido atacando. Eso es una cosa. Argentina tiene que ir a una economía que compita con el mundo. Ojo, de ninguna manera podés hacerlo. Esta es la segunda propuesta, con esta presión impositiva salvaje que tiene la empresa para producir. Por lo cual tenés que bajar el gasto público, sí, lo tenés que hacer. Tercera cosa, tampoco las empresas pueden competir con estos costos laborales. Tenés que bajar los costos laborales, pero claro que sí, para lo cual tenés que tener otro sindicalismo, tenés que reformar toda la arquitectura legal laboral que tiene Argentina hace 70 años, que para lo único que ha servido es para tener trabajadores pobres y sindicalistas ricos. Esas son las ideas, sí. Todo hay que hacerlo en paralelo, de manera gradual, pero hay que proponerlo en campaña para que vos tengas el espacio político, la fuerza política necesaria para poder hacerlo el día que asumís, porque si vos no decís nada, la gente no tiene claro para qué te vote, y vos no tenés la legitimidad política para imponer las reformas. José Luis, te hace la última pregunta José Bianco y te pido que seas breve por el tema del rotativo. No va a ser fácil responder esto en poco tiempo, pero tenemos la obligación, José. Usted tiene la obligación, ¿cómo le va? Sabemos cómo piensa usted, por lo menos inicialmente, sobre las cuestiones económicas, pero si quiere ser presidente tiene que opinar sobre un montón de cosas para que la gente lo vote. ¿Qué piensa, por ejemplo? Le tiro 3 temas, elige el que quiera, entre la relación Iglesia-Estado, sobre el aborto o sobre, por ejemplo, el protocolo de Bullrich. Cualquiera de los que a usted le parezca, así lo vamos conociendo un poco más. A ver, el protocolo de Bullrich no es más que aplicar el Código Penal, Acá hay una cosa de medio de invento del gobierno. No es que hay un protocolo de Bullrich. El Código Penal dice que la policía se puede comportar así. Lo que yo digo, dado que venimos de muchos años de garantismo, donde la policía estaba impedida de tirar, que la hagan practicar mucho antes de salir a tirar ahora más fácil que antes, ¿no? Claro. Eso es lo que digo sobre eso. Sobre el aborto, mire, yo lo que digo es, a ver, yo soy padre de 2 hijos, mi esposa tiene hijos de su primer matrimonio, a los cuales adoro, ellos me aman, nadie me va a hacer entender a mí lo que es la vida. Yo soy un gran defensor de la vida. Ahora, el aborto ocurre, y de manera trágica, en las chicas de menores recursos. Por lo tanto, no tiene que ser punible,
De hecho, no lo es punible, no seamos hipócritas, no hay aborto punible en Argentina, porque hay alguna chica preso por haber abortado. Sí, hubo.